Bueno, para la sesión del día de hoy vamos a empezar a trabajar el tema de funciones cuadráticas. Hemos venido trabajando las diferentes funciones, función lineal, función afín, los sistemas de ecuaciones lineales 2x2, pues que ya se encuentran en otros videos. Vamos a empezar a trabajar con lo que es la función cuadrática. Entonces, pues lo primero es, ¿qué es una función cuadrática? Entonces, una función cuadrática es la que tiene la siguiente estructura. Decimos f de x es igual a x a la 2 más bx más c. Listo, entonces si nos damos cuenta, aquí aparece que es de segundo grado. ¿Listo? Porque es de segundo grado. Miramos la variable que se está manejando en la x y el mayor exponente que tiene es el número 2. Eso hace que la función sea cuadrática o de segundo grado. Entonces, de acuerdo a eso, se van a presentar unas situaciones específicas para poder resolverlas. Y con unas características. Por ejemplo, una de las características es que la función cuadrática me da como resultado una parábola. Al momento de graficarla me va a dar una parábola. Listo, ya no vamos a trabajar con funciones lineales donde me da la línea recta, sino que ahora va a ser una parábola lo que me va a dar como resultado. Entonces la estructura tiene x a la 2, x a la 1 y un término independiente. ¿Listo? A y b son los coeficientes. A y b son coeficientes de x y c sería el término independiente. Listo, el término independiente. Listo, hay que tener en cuenta que a tiene que ser diferente de 0. Porque si no, pues al multiplicarse por x a la 2 me estaría anulando la fórmula cuadrática como tal, me estaría suprimiendo el x al cuadrado. ¿Listo? Entonces son cositas que debemos tener en cuenta. Por ejemplo, tenemos la siguiente función h de x. Bueno, recuerden que no siempre tiene que ser f de x, ¿no? Ahí puede ser cualquier letra. H de x es igual a menos 5x a la 2 más 12x menos 6. Listo. De acuerdo a este ejemplo, entonces podemos decir, y de acuerdo a la estructura, ax a la 2 más bx más c, de aquí podríamos sacar cuánto vale a, cuánto vale b y cuánto vale c. El valor de a es el valor que acompaña a x a la 2, a la variable x a la 2. Entonces diríamos que a sería igual a menos 5, con todo y signo. El valor de b es el que acompaña a x, que está solita, o x a la 1, y sería b es igual a 12, y c sería el término independiente, es decir, el que no tiene variable, que para este ejemplo sería menos 6. ¿Listo? Pues para este caso específicamente en este momento no vamos a utilizar esos valores puntuales, pero sí es importante ir conociendo que cada uno de esos valores tiene que cada uno de esos términos tiene un valor específico. ¿Listo? Nos vamos a centrar específicamente en la gráfica de una función cuadrática. Entonces la gráfica de una función cuadrática tiene una característica y como es una parábola, podemos decir que esa parábola o abre hacia arriba o abre hacia abajo. ¿De quién depende eso? Entonces, para determinar si una función abre hacia arriba o abre hacia abajo, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Listo, entonces decimos que si la función f de x es igual a ax a la 2 más bx más c, se cumple que a sea mayor que 0, entonces la parábola abre hacia arriba. Y si a es menor que 0, entonces la parábola abre hacia abajo. Por ejemplo, f de x igual menos 3x elevado a la 2. En este caso tendríamos como resultado una parábola que abre hacia abajo, ya que el valor que corresponde a la variable a, perdón, al coeficiente a, que sería menos 3, es negativo. Entonces abre hacia abajo. Entonces aquí podríamos decir que abre hacia abajo. Y si tuviéramos una función f de x igual 4x a la 2, ahí el valor de a sería 4 positivo, por lo tanto esta parábola abre hacia arriba.
Listo, vamos a ver puntualmente. Entonces vamos aquí a graficar. La primera que dijimos que era f de x. F de x da igual a menos 3x elevado a la 2. Y entonces aquí nos damos cuenta que la parábola abre hacia abajo. Y el otro ejemplo que hicimos fue f de x es igual a 4x elevado a la 2, y en este caso la parábola abre hacia arriba. Listo, ya que el 4, el coeficiente de a es 4 positivo, pues abre hacia arriba, y si no, pues abre hacia abajo. Listo. Bueno, entonces de acuerdo con eso ya tenemos una de las características puntuales de las parábolas. También el punto donde se cambia como el orden, el sentido de la gráfica. Por ejemplo aquí, este punto que tenemos acá, ese va a ser el vértice de la parábola. ¿Listo? Entonces, digamos en este caso, el vértice estaría ubicado en el punto 0, 0. Ese vértice también me determina el eje de simetría. ¿Qué significa el eje de simetría? Entonces, el eje de simetría es como un espejo. Entonces, si nos damos cuenta, aquí el eje de simetría es la misma línea Y. Para el caso 1 y caso 2 que vamos a trabajar en este video, va a ser la misma línea Y. Ya en otros casos pueda que cambie, entonces más adelante veremos dónde quedaría ubicado el vértice que me determina el eje de simetría. Entonces decía, este eje de simetría es como un espejo. Si nos damos cuenta, este lado es exactamente igual a este lado. Y entonces pues los puntos se encuentran a la misma distancia. Por ejemplo, miremos acá, el punto 1, ¿sí? Con 4 está a la misma distancia, exactamente la misma distancia que menos 1. Con 4 ahí pasa la recta por ambos puntos y es la misma distancia, ¿vale? Entonces ese sería el eje de simetría para nuestra gráfica. Entonces tenemos que tiene un vértice y tiene un eje de simetría y que podemos determinar si abre hacia arriba o si abre hacia abajo. ¿Listo? De momento esas son las características que vamos a trabajar. Ya cuando veamos caso 3 y caso 4, que los vamos a ver en otro video, vamos a ver de pronto otras características como los puntos de corte que me van a permitir graficar mucho más rápido la función. Entonces vamos a trabajar dos casos específicos acá. Vamos a caso 1 y caso 2, que son los casos pues más sencillos. Luego vamos a trabajar los otros casos. Entonces decimos que el caso 1 es cuando tiene la estructura que f de x equivale a ax a la 2, solamente a esta parte. ¿Qué quiere decir esto? Que b no va a tener valor para b, es decir, que b va a ser 0, y tampoco va a tener c, es decir, que c es igual a 0. O sea, solamente tenemos este pedazo de la estructura inicial. ¿Listo? Eso es lo que vamos a trabajar en caso 1. ¿Listo? Y el caso 2... tiene la siguiente estructura. Entonces decimos f de x es igual a x a la 2 más c. Entonces si nos damos cuenta, aquí si aparece un valor para c, eso quiere decir que no va a aparecer un valor para b, por lo tanto decimos que b va a ser igual a c. ¿Listo? Para el caso 1, pues vamos a tener en cuenta nuevamente que si el coeficiente de a es mayor que 0, abre hacia arriba. Si el coeficiente de a es menor que 0, abre hacia abajo. Si nos damos cuenta el caso 1, pongámoslo aquí con otro color para que resalte un poquito. Aquí ax a la 2, ax a la 2. Tienen esta misma parte coincide en las dos funciones. Es decir, que si yo aquí pongo 3x a la 2 y aquí pongo 3x a la 2, sería la misma gráfica para caso 1 y para caso 2. Pero como aquí aparece más c, eso indica que eso me va a desplazar la función. Eso la va a mover. ¿Listo? Y ahorita vamos a ver puntualmente cómo funciona esta c en una función. Bueno, vamos a trabajar con ejemplos específicos para ver cómo quedaría la gráfica. Entonces, ejemplo.
tenemos f de x que es igual a menos 4x a la 2. Y como la idea es poder comparar caso 1 y caso 2, entonces vamos a trabajar esa misma función. Entonces vamos a decir que g de x, vamos a tener menos 4x a la 2, pero este va a tener un término independiente que va a ser más 3. Listo, con eso voy a empezar a trabajar. Entonces, y las voy a graficar en el mismo plano cartesiano para poder entender mejor el ejercicio. Entonces vamos a empezar con la función f de x igual a menos 4x elevado a la 2. Entonces voy a graficar esta función, pero para eso tengo que hacer una tabla de valores que me permita encontrar los puntos que van en el plano cartesiano. Listo, entonces hacemos la tabla y decimos x, y. Recuerden que los valores de x se ponen los que uno quiera y no hay problema. Aquí hay una recomendación específica. Bueno, este como es el caso 1 y el caso 2, van a arrancar en 0, 0. Entonces, el caso 1, vamos a ponerle 0. Listo, ya ahorita miraremos cuánto me va a dar. Y la recomendación cuál es, que escoja valores positivos y negativos. Con eso, al momento de graficar, va viéndole como una estructura a los puntos de tal forma que va viendo la gráfica. ¿Listo? Si hacemos solamente positivos, entonces me podrían dar los puntos, digamos así, y cuando yo haga la gráfica, pues me dará algo así, solamente un pedazo de la gráfica. Entonces ahí puede prestarse para confusiones. Mientras que si yo digo, listo, tengo un punto y escogí un punto positivo y ese mismo punto, ese mismo valor lo escogí negativo y lo mismo escogí otro punto positivo y después ese mismo valor lo escogí negativo, entonces ahí se va viendo una más o menos la idea de la gráfica, ¿sí? Que puede terminar en la parábola. ¿Listo? Entonces la recomendación es esa. Entonces vamos a escoger valores negativos, vamos a decir menos 1 y entonces escojamos el positivo 1. Escojamos el positivo 2 y escojamos entonces el negativo menos 2. Listo, ya he determinado los valores que va a tener x, entonces puedo empezar a resolver la función reemplazando los valores de x por los valores asignados. Entonces decimos f de x es igual a menos 4x a la 2 y entonces vamos a empezar a reemplazar. Entonces me quedaría menos 4, voy a reemplazar esa x por el valor que yo asigné. Para el primer ejemplo es menos 2 y ese menos 2 está elevado a la 2. Entonces me quedaría esto es igual, ¿cuánto da menos 2 elevado a la 2? Pilas con eso, entonces decimos menos 2 elevado a la 2 es igual a menos 2 por menos 2, ¿sí? Quiero le ponemos paréntesis y hacemos multiplicación de signos, menos por menos da más y 2 por 2 da 4 positivo. Es decir que aquí me quedó menos 4 y la solución del paréntesis me daría 4 positivo. Por lo tanto tengo que menos 4 por 4, menos por más da menos y 4 por 4, 16. Da menos 16. Listo. Entonces cuando x vale menos 2, y vale menos 16. Hacemos lo mismo con cada uno de los valores. Entonces ahora f de x igual a menos 4x a la 2. Entonces menos 4 y ahora x vale menos 1. Entonces reemplazamos ahí en el paréntesis por menos 1 elevado a la 2. Me quedaría menos 4. Menos 1 elevado a la 2 daría menos por menos da más y 1 por 1 da 1. Y menos 4 por 1 da menos 4. F de x, ya ahorita llenamos toda la tabla. Menos 4x a la 2. Entonces me daría menos 4. Ahora reemplazamos por 0, según lo que me indica mi tabla.
Realmente aquí estoy haciendo el procedimiento, pero pues el multiplicar por 0, pues ya sabemos que ahí me tiene que dar 0. Menos 4, 0, igual a aquí le faltó el elevado a la 2. De todas maneras lo ponemos porque x dice elevado a la 2. Y menos 4 por 0 pues va a dar 0. F de x igual a menos 4x a la 2. Aquí daría menos 4. Reemplazamos ahora por 1 positivo. Y me va a quedar menos 4. 1 elevado a la 2 pues da 1. Menos 4 por 1 da menos 4. Entonces fíjense que aquí lo que decía en la gráfica me va a dar el mismo resultado. Eso me va a permitir que cuando esté graficando me quede mucho más fácil ver la gráfica. Entonces f de x es igual a menos 4x a la 2 menos 4. Ahora reemplazamos ese paréntesis, ¿sí? A x por 2 elevado a la 2. Entonces me quedaría menos 4. 2 elevado a la 2 da 4. Y menos 4 por 4 da menos 16. Listo, ya tenemos los 5 valores que yo le asigné a la tabla. Entonces podemos aquí decir que da menos 16 cuando x vale menos 1, me dio menos 4 cuando x vale 0, me dio 0, cuando x vale 1, me dio nuevamente menos 4 y me dio nuevamente menos 16. Listo, ya están mis puntos para poder graficar. Entonces voy a ir al plano cartesiano y voy a graficar esta información. Listo, entonces decimos menos 2, bueno, borramos primero este y voy a poner puntos. El primer punto que tiene coordenadas menos 2 menos 16, entonces decimos que el punto menos 2 menos 16. Listo, vamos a reducir aquí un poquito. Con eso podemos visualizar toda la gráfica. Menos 2 menos 16. Tenemos otro punto menos 1 menos 4. Entonces escribamos menos 1 menos 4. Listo, ahí está el otro punto. Tenemos otro punto que es 0 0. Tenemos otro punto que es 1 menos 4. Y tenemos otro punto que es 2 menos 16. Listo, ahí tenemos esos puntos. Ahí ya están graficados todos los de la tabla de valores. Y entonces aquí viene lo que yo les decía. Hay que tener en cuenta que al tomar positivo y negativo me permite más o menos visualizar cómo va a quedar la gráfica. Entonces tenemos, si vemos que la parábola, como era menos 4, va a abrir hacia abajo. Y ahí ya vemos más o menos cómo va a quedar. Entonces vamos a escribirla para que nos demos cuenta que efectivamente pasa por todos los puntos que ya graficamos. Entonces ahí está la gráfica. Entonces efectivamente al hacer la gráfica pasa por los puntos que teníamos ahí. Listo, esta es la primera gráfica, ¿saben? Ya tengo la primera parte del ejercicio donde me tocaba hacer la gráfica menos 4x a la 2 y ahora me toca hacer menos 4x a la 2 más 3. Entonces decimos g de x es igual a menos 4x a la 2 más 3. Tengamos en cuenta que esto tiene la misma parte que tiene la otra. ¿Qué significa entonces eso? Que va a ser la misma gráfica, solamente que este término de acá me va a decir que me está diciendo que se desplaza esa gráfica. ¿Hacia dónde se va a desplazar? Se va a desplazar hacia arriba
3 unidades, ¿listo? Teniendo en cuenta que es positivo, si fuera negativo se desplazaría hacia abajo. Entonces vamos a coger cada uno de estos puntos y lo vamos a desplazar 3 unidades hacia arriba. Entonces tenemos este punto, 1, 2, 3, entonces aquí, ahora este punto, 3 unidades hacia arriba, 1, 2, 3, lo ponemos por aquí, este puntico, 1, 2, 3, quedaría por aquí, y por allá abajo hay otros, y estos punticos, 1, 2 y 3, quedaría aquí, y por último este, 2 y 3, listo, ahí ya tengo esos puntos. Vamos a ver qué va a pasar con esos puntos ahora. Se supone que ahora tengo que hacer la tabla de valores con esto, pero pues yo como ya tengo esta tabla de valores y el menos 4x a la 2 es igual a todos, entonces lo que yo puedo hacer es con esta tabla de valores sacar los puntos de la otra tabla. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues con los resultados de y. A los resultados de y, como aquí me dice más 3, pues al resultado de y le voy a sumar ese 3. Por ejemplo, si aquí dice menos 16, entonces menos 16 más 3 me va a dar menos 13. Menos 4 más 3 me va a dar menos 1. 0 más 3 pues me va a dar 3 positivo. Menos 4 más 3 nuevamente menos 1 y nuevamente menos 3. Vamos a verificar dos punticos para demostrar que efectivamente si da eso. Entonces vamos a hacer con menos 2 y con 1. Entonces decimos g de x menos 4, vamos a decir que vale menos 2. Entonces reemplazamos por menos 2, elevamos a la 2 y más 3. Entonces esto me quedaría igual, menos 4, menos 2 elevado a la 2 da 4 positivo, ya habíamos visto arriba, más 3, esto me da menos 4 por 4 da menos 16, menos 16 más 3, efectivamente menos 3. Y hagamos otra prueba, g de x igual a menos 4, reemplacemos ahora x por 1, que daría 1 elevado a la 2, y más 3, me quedaría menos 4, 1 elevado a la 2, pues da 1, más 3, esto daría menos 4 por 1 da menos 4, más 3, menos 4 más 3 da menos 1. Entonces cuando x vale menos 2 da menos 13, efectivamente x vale menos 2, vale menos 13, y x vale 1 me dará como resultado menos 1. O sea que esos son los valores que voy a tener que graficar. Menos 2 menos 13, menos 1 menos 1, 0, 3, 1 menos 1 y 2 menos 3. Entonces vamos a verificar, o vamos a graficar, mejor dicho. Menos 2 menos 13. Entonces decimos menos 2 en x menos 13. Fíjense que fue uno de los que yo moví. Menos 2 menos 3. Fíjense que fue uno de los que yo moví. Otro punto que hay que graficar, menos 1 menos 1. Entonces decimos menos 1 hacia abajo. Fíjense que fue uno de los que moví, efectivamente dio ahí. El otro punto es 0, 3. Entonces 0 y 1, 2, 3. Efectivamente también me dio con uno de los que moví. El otro es 1 menos 1. 1 en x menos 1 en y. Y por último 2 menos 13. 2 menos 13. Entonces efectivamente todos los puntos al moverlos me coinciden con las cuentas que me están dando al otro lado. ¿Listo? Entonces ya puedo graficarla. Ya tengo los puntos. Ahora pasamos a graficar. Entonces decimos g de x es igual a menos 4x elevado a la 2 más 3. Listo. Entonces, ¿qué pasó? Miremos aquí. Efectivamente, entonces pasó por todos los puntos y nos damos cuenta que son las mismas gráficas, solamente que cada punto se desplazó 3 unidades hacia arriba. ¿Listo? Entonces de esta forma nos damos cuenta que como el ax a la 2 es igual en las dos funciones, la gráfica es la misma. Pero el más 3 me indica que la segunda gráfica se desplaza 3 unidades hacia arriba. ¿Listo? Entonces nos damos cuenta que no es necesario hacer como tal la tabla de valores, sino que ya teniendo la primera tabla de valores, le sumo o le resto el valor correspondiente a C para poder encontrar
los otros valores que van a ir en la gráfica cartesiana. Bien, ya para terminar debemos darnos cuenta que esto ocurre porque lo que debemos tener en cuenta es que el coeficiente de la variable x a la 2 en los dos ejemplos, tanto en f de x como en g de x, es el mismo. En este caso era menos 4 para los dos ejemplos. Entonces, como coincide el coeficiente de la variable x a la 2, entonces por eso podemos decir que es la misma gráfica. ¿Listo? Entonces la gráfica del caso 2 es igual a la gráfica del caso 1 porque coincide el x a la 2, pero la gráfica del caso 2, es decir, g de x, se desplaza dependiendo de lo que me diga el valor de c, que para este caso el valor de c es 3, es decir, que se desplazó 3 unidades hacia arriba. En el próximo video estaremos explicando el caso 3 y el caso 4, donde ya trabajamos. En el caso 4 ya aparecen todas las variables, y en el caso 3, entonces aquí aparecía la variable C, el valor correspondiente a C, entonces en el caso 3 aparecería el valor de A y el de B, y no aparecería el valor de C. Cualquier duda o inquietud la pueden publicar en los comentarios y con mucho gusto estaré colaborándoles. Muchas gracias.